Su señoría, comparece la defensa de Carlos M. para impugnar el valor probatorio del informe pericial definitivo rendido por el doctor Soto. La defensa no cuestiona la importancia de la prueba psicológica en el abstracto, cuestiona la calidad técnica con la que fue producida en este caso. El dictamen presenta deficiencias metodológicas relevantes que impiden considerarlo una base suficientemente confiable para extraer conclusiones sobre la imputabilidad, el control de impulsos o la peligrosidad del acusado. Nuestra tesis es clara. Las debilidades del informe afectan su validez, confiabilidad y pertinencia jurídica, comprometiendo el derecho de mi representado a un proceso justo. Argumentos técnicos. Insuficiencia de la batería de evaluación. Es un instrumento de personalidad y el RAVEN avalúa razonamiento abstracto, ninguno por sí solo. Determina imputabilidad, capacidad de comprensión del hecho o control conductual en el contexto jurídico. En este caso, no se aplicaron pruebas específicas de funciones ejecutivas, control inhibitorio, juicio, simulación, disimulación o evaluación forense especializada. Por lo tanto, el dictamen carece de una base integral para sustentar conclusiones sobre responsabilidad o descontrol impulsivo. Interpretación problemática del MMPI-2. Elevaciones en las escalas de desviación psicopática y paranoia no equivalen automáticamente a conducta delictiva, peligrosidad o incapacidad de control. Son indicadores psicométricos que requieren contextualización clínica y forense. El informe no explica de manera suficiente cómo se descartaron explicaciones alternativas ni cómo se integraron antecedentes, contexto social y estado emocional del evaluado. Por lo tanto, existe un riesgo significativo de sobreinterpretación de los resultados y de atribuirles un significado jurídico que el instrumento por sí mismo no puede sostener. Falta de fundamentación del descontrol impulsivo. El informe afirma descontrol impulsivo, pero no precisa con claridad qué indicadores objetivos lo sustentan, qué criterios diagnósticos se utilizaron ni qué relación temporal existe en ese rasgo y los hechos investigados. Tampoco se documenta una evaluación específica de impulsividad o funciones ejecutivas. Por lo tanto, esta conclusión parece insuficientemente respaldada y no alcanza el nivel de rigor exigible para una pericia con consecuencias jurídicas relevantes. Fundamentación jurídica. Estas deficiencias no son meros desacuerdos académicos, tienen consecuencias constitucionales y procesales. La prueba pericial debe cumplir estándares mínimos de fiabilidad, objetividad y pertinencia para ser valorada adecuadamente por el tribunal. Cuando un dictamen se basa en una batería incompleta, interpretaciones no suficientemente justificadas y conclusiones insuficientemente fundamentadas, se compromete el derecho de defensa y el principio de contradicción, pues la parte afectada no puede enfrentar una prueba técnicamente sólida. Además, el debido proceso exige que las decisiones judiciales se apoyen en evidencia de calidad, especialmente cuando la prueba puede influir en la determinación de responsabilidad, imputabilidad o peligrosidad. En consecuencia, el informe del doctor Soto no ofrece garantías suficientes para sustentar inferencias concluyentes en perjuicio de mi representado. Por todo lo anterior, solicito a usted, señoría, que otorgue al presente informe pericial un valor probatorio mínimo o en caso se excluyan las conclusiones relativas a imputabilidad, descontrol impulsivo y peligrosidad por carecer de sustento técnico suficiente. 2. Subsidiariamente, que se ordene la realización de una nueva evaluación pericial independiente con una batería forense completa y adecuada al objeto legal del proceso, incluyendo evaluación específica de funciones ejecutivas, control inhibitorio y validez de respuesta. 3. Que toda conclusión futura sea fundamentada en metodología verificable, criterios técnicos explícitos y una integración clínica y forense suficientemente motivada. Su señoría, la defensa no pide un trato preferencial para el señor Carlos M., pide algo básico, que cualquier decisión que pueda afectar su libertad y sus derechos se apoye en una pericia técnicamente confiable y capacitable con las exigencias del debido proceso.
Ahora vamos a dar contestación a lo siguiente cuestionario. ¿Qué define la OMS como trastorno mental y cómo se relaciona con el ambiente judicial? La OMS lo define como una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación emocional o el comportamiento de una persona asociada con malestar o deterioro en áreas importantes de funcionamiento social, laboral o personal. En el ámbito judicial, esta definición es relevante porque algunos trastornos mentales pueden afectar la capacidad de una persona para comprender la naturaleza de sus actos o actuar conforme a su comprensión. Por ello, los tribunales suelen solicitar evaluaciones psicológicas o psiquiátricas para determinar si el estado mental del individuo influyó en la comisión de un delito y en qué medida puede ser considerado responsable de sus acciones. ¿Qué aspectos se evalúan para determinar la responsabilidad penal de una persona? Se analizan diversos aspectos psicológicos, psiquiátricos y jurídicos, entre ellos la capacidad de comprender que una conducta era ilícita o contraria a la ley, la capacidad de controlar los propios impulsos y comportamientos, la presencia de trastornos mentales, discapacidad intelectual o alteraciones cognitivas, el estado mental de la persona en el momento de los hechos, la existencia de consumo de sustancias que pudiera afectar el juicio o la conducta. Estos elementos permiten establecer si la persona actuó en plena conciencia y voluntad o si existen condiciones que disminuyen o eliminarán su capacidad de responsabilidad mental y penal. ¿Cuál es la diferencia entre un diagnóstico clínico y un diagnóstico forense en el ámbito judicial y por qué es relevante para determinar la imputabilidad de una persona? El diagnóstico clínico tiene como finalidad identificar y tratar problemas de salud mental. Su objetivo principal es ayudar al paciente mediante intervenciones terapéuticas adecuadas, mientras que el forense se realiza con fines legales. No solo busca identificar la existencia de un trastorno mental, sino también determinar cómo dicho trastorno afecta aspectos jurídicamente relevantes como la capacidad de comprender los actos realizados o de controlar la conducta. La diferencia importante porque una persona puede tener un diagnóstico clínico de trastorno mental y aún así ser considerada imputable. La presencia de una enfermedad mental no implica automáticamente la ausencia de responsabilidad penal. Lo que debe determinar es si esa condición afecta significativamente las capacidades cognitivas y volitivas de la persona en el momento de los hechos. ¿Cómo crees que el conocimiento sobre psicopatología forense puede aplicarse en tu comunidad para prevenir delitos relacionados con trastornos mentales? El conocimiento sobre psicopatología forense puede contribuir a la prevención del delito mediante la identificación temprana de factores de riesgo y la promoción a una adecuada atención en salud mental. Gracias.